El efecto Doppler, como les mencionaba, consiste en observar que cuando una fuente de ondas y un receptor de las mismas se mueve respecto a un material en el que está viajando la onda que la fuente está generando, la frecuencia que el observador percibe de esas ondas es diferente a la frecuencia real con que las ondas son emitidas. Doppler se dio cuenta de esto cuando hacía observaciones de galaxias. Él miraba que las galaxias que se alejaban mostraban tener un color diferente a las galaxias que se acercan a nosotros. Entonces, esto le permitió, por ejemplo, determinar cuál es la velocidad con la que se mueven las galaxias respecto a nuestra galaxia, las otras galaxias me refiero. Y luego, pues este fenómeno se observó en otras fuentes. Por ejemplo, se observaba que cuando un tren se acercaba y luego se alejaba, el sonido era diferente, siendo más agudo cuando se acerca y siendo más grave cuando se aleja. Y usted puede observar ese fenómeno, escucharlo realmente, para el ejemplo que voy a dar, cuando usted siente la sirena de una ambulancia o la sirena de una patrulla de policía o la sirena de una máquina de bomberos, preste atención cuando sienta que una se acerca hacia usted. Cuando ella viene, uno siente el sonido un poquito más agudo. Cuando pasa, va a cambiar ese tono, va a sentirlo un poco más grave. E inclusive con un máximo cuando está cerca de usted, digamos muy rápido y luego se da ese cambio. Obviamente es muy sutil el cambio, pero si uno lo nota con bastante detalle, con bastante delicadeza, créame que lo va a percibir. Entonces, y se observan muchos otros fenómenos. Por ejemplo, cuando usted tiene una lancha moviéndose a cierta velocidad en el agua, las ondas que va generando esa lancha, o sea, como una estela que va dejando hacia atrás, ahí también hay efecto Doppler. Uno lo mira, por ejemplo, cuando un avión supersónico vuela a velocidades más rápidas del sonido, eso es efecto Doppler, aunque ahora voy a aclarar esa situación, que es más interesante todavía, porque en el caso de los vuelos supersónicos o en el caso de la lancha, ahí se da algo que se llama onda de choque, que ocurre cuando la fuente viaja más rápido que la onda que genera. Y bueno, se podría pensar en otros ejemplos, pero la parte aplicativa también es importante porque el efecto Doppler usted lo utiliza en los aparatos con los que se mide velocidad. Por ejemplo, uno suele mirar que la policía de carreteras tiene aparatos que pueden medir la velocidad con la que viaja un carro y la mide con muy buena precisión. Ahí hay efecto Doppler. El efecto Doppler también es utilizado en medicina, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a mirar entonces cuál es la idea de este efecto y por qué el movimiento de una fuente y el movimiento de un receptor pueden generar que esa frecuencia que se está emitiendo y la que está llegando al receptor, a pesar de provenir de la misma fuente, son o tienen valores distintos. Esa es la cuestión. Entonces, una idea es la siguiente. Imagine que la fuente está moviéndose a lo largo del eje X. En cierto instante de tiempo, la fuente emite una onda y como ya está emitiendo con una cierta frecuencia, vamos a asumir que se mueve primero que todo a velocidad constante, porque a priori eso es lo que se asume para el efecto Doppler. Las velocidades del observador y la fuente son constantes. Entonces, al moverse a velocidad constante y emitir periódicamente, los lugares en los que emite las ondas no son los mismos, porque la fuente se está moviendo. Entonces, en el punto que está demarcado con el número 1, se emite una onda. Aquí se va a emitir la primera onda que voy a estudiar. Luego, luego en el punto 2 se va a emitir una segunda onda. En el punto 3 se va a emitir una tercera onda, una cuarta onda y una quinta onda. Y obviamente así sucesivamente. Pero me voy a concentrar en estos 5 puntos por cuestión de dibujo y por cuestión de espacio de dibujo. Entonces imagine que nosotros nos encontrásemos en el punto 5 y ahí se emitió otra onda, la quinta onda, pero anteriormente a ese punto se emitió la cuarta, se emitió la tercera, se emitió la segunda y se emitió la primera.
Entonces, por ejemplo, cuando usted ya va en el punto 5, la onda que se emitió en el punto 1 evidentemente ya se propagó en todas direcciones y tridimensionalmente debería ser una onda esférica, porque pues estoy considerando que esto es una fuente puntual, y uno tendría una onda esférica concéntrica con ese punto 1. Y la segunda onda debe ser concéntrica, pero con el punto 2, porque ahí se generó. Análogamente, para la onda que se generó en el punto 3, vamos con la del punto 4. Y finalmente, la concéntrica con el punto 5. Es claro que debido al movimiento y debido a que cada onda se produce en un punto diferente, todas son concéntricas respecto al punto en el que se generaron. Y eso hace que el movimiento de las mismas origine que entre ellas no haya concentricidad. Claro, claramente se mira que del lado derecho, o sea, si yo me parase acá del lado derecho respecto a alguien que se pare de este otro lado, este señor de la derecha, como observador o como receptor de las ondas, vería la fuente ir hacia él. Entonces las ondas que le llegan son ondas con una frecuencia mucho mayor que las ondas que provienen de este otro lado. Para este otro señor, la frecuencia de las ondas que le está llegando es mucho menor. Entonces, él oiría, si esto fuera sonido, un sonido mucho más grave que las que está escuchando él, porque al tener estas una frecuencia mucho mayor, va a generar un sonido mucho más agudo. En términos de la longitud de onda ocurre lo contrario. Él percibe ondas con una longitud de onda mucho más pequeña que las que está percibiendo él. Mire que la fuente es la misma, la fuente no ha cambiado, la frecuencia de emisión es la misma, la que produce la fuente me refiero, pero debido al movimiento relativo de esta fuente respecto a los observadores, hace que al final de cuentas la onda que le llega a cada uno de ellos tiene características diferentes, una frecuencia diferente y una longitud de onda distinta. Y eso va a depender del lugar en el que yo me encuentro. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una galaxia y esto fuera nuestra galaxia y desde aquí estuviéramos observando, entonces, si es una galaxia que se acerca hacia nosotros, la frecuencia que observamos es más grande. Y frecuencias más grandes implican colores que tienden hacia el azul o el violeta, por eso se observan de esa tonalidad. Mientras que de este otro lado, si la galaxia fuera esta y esta una que se aleja de nosotros, nos estarían llegando longitudes de onda más grandes, frecuencias más pequeñas, entonces nosotros observamos que esa galaxia tiende a tener un color hacia el rojo. Por eso podemos determinar cuando una galaxia se aleja o cuando una galaxia se acerca, así como la frecuencia con la que nos están emitiendo esas ondas y así como la velocidad con la que se están moviendo. Porque la idea de todo esto es encontrar una expresión que relacione las frecuencias de las ondas percibidas respecto a las ondas generadas por la fuente, así como la velocidad a la que se mueve la fuente, la velocidad a la que se mueven las ondas y la velocidad a la que se mueve el observador, porque el enunciado dice que los dos están en movimiento relativo, es decir, no solamente es necesario que el observador esté quieto para que se observe efecto Doppler. Usted va a tener efecto Doppler también si el observador se está moviendo, la fuente se mueve, o el observador se mueve, la fuente está quieta, los dos se mueven, o los dos estén quietos, solo que en el caso en que los dos están quietos, pues simplemente la onda recibida y la onda emitida son iguales, tienen frecuencias iguales. Todo eso lo vamos a demostrar porque vamos a encontrar una única ecuación en la que se pueden considerar todas esas posibilidades. Entonces, si pensamos en términos de la imagen de la onda, pues uno tendría una onda con una longitud de onda grande, inicialmente de este lado, y del otro lado la longitud de onda disminuye.
Entonces, eso es lo que observamos. Bueno, no necesariamente la amplitud, me salió el dibujo así. De aquí no podemos decir nada respecto a la amplitud de la onda, solamente respecto a la frecuencia y a la longitud de onda con la que esté oscilando. Para poder realizar la matemática correspondiente al efecto Doppler, vamos a considerar el movimiento de una fuente, que la vamos a denotar con la letra S, y de un observador, que lo vamos a denotar con la letra O. Este es nuestro esquema, es un esquema inicial porque vamos a suponer que en el instante inicial la fuente emite una primera onda. Esta onda es emitida en t igual a 0. La fuente se está moviendo con una cierta velocidad v sub s. El observador se está moviendo con una cierta velocidad v sub o. Las dos velocidades son constantes, es decir, vamos a suponer que los dos se mueven con movimiento uniforme, y es evidente que la onda también se mueve con una cierta velocidad que simplemente vamos a llamar v. Entonces, la separación inicial que tenían la fuente y el observador la denotamos con la letra L, y hay que tener claro que es un instante particular. Es como si les hubiéramos tomado una foto en el instante en que la onda fue emitida. Pero obviamente el tiempo debe transcurrir, la fuente deberá seguir su movimiento, el observador deberá seguir su movimiento, y tendríamos entonces una situación posterior en la que esa onda eventualmente alcanza al observador. Claro está que la posición de la fuente tuvo que haber cambiado, porque desde el momento que la emitió hasta el momento en que él la recepcionó, transcurrió tanto un tiempo, por eso es un tiempo diferente, como un cambio en la posición de la fuente y el observador. Entonces aquí tenemos dos instantes. Un primer instante en que la onda fue emitida, y un segundo instante en que la onda fue recepcionada. Posteriormente, como la fuente emite ondas periódicamente, ella emite una segunda onda, y obviamente estoy asumiendo todavía el movimiento uniforme de la fuente y el observador. El observador también ha cambiado su posición, y asimismo, como en el caso anterior, esa segunda onda también debe alcanzar al observador eventualmente. Y es obvio también que los tiempos en los que se da cada uno de los sucesos son tiempos diferentes, desde t igual a 0 a un t, a un tau y a un t'. Se han denotado de manera diferente para poder diferenciarlos. Observe que en el primer instante t, cuando la onda llega hacia el observador respecto a la posición en la que se encontraba inicialmente, se ha desplazado una cierta distancia, y es claro también que al ser un movimiento uniforme, esa distancia sería igual a la velocidad del observador por el tiempo que le llevó en moverse desde aquí hasta aquí, y ese tiempo es t, o sea que esta distancia que hay de aquí hasta aquí sería v sub 0 por t. Por otro lado, recuerde primero que estas líneas que está observando verticales son líneas de referencia. Esta sería la línea de referencia para tener presente el instante en que se emitió la primera onda. Esta sería la referencia de la posición inicial del observador. Esta sería la referencia de la primera recepción de la onda. Entonces vamos a mirar en este otro esquema el tiempo transcurrido desde que se emitió la primera onda hasta que se emite la segunda onda. Tendría que haber transcurrido un tiempo que sabemos que es tau, y la fuente ha recorrido esta distancia, que también es claro que sería, al ser un movimiento uniforme, la velocidad a la que se mueve por el tiempo transcurrido. O sea que esta distancia desde aquí hasta aquí sería v sub s por tau. Y la otra distancia que vamos a considerar sería la que tiene que ver con esta referencia, la referencia que corresponde a la posición inicial del observador. Me voy a ir hacia abajo con ella.
hasta este último esquema, la posición inicial del observador respecto a la posición en la que percibe la segunda onda. Y nuevamente, eso es un movimiento uniforme, por ende la distancia que hay entre este y este punto sería la velocidad del observador por el tiempo transcurrido, y ese tiempo transcurrido es t'. Entonces recordemos que esta distancia es la distancia que hay entre la posición en la que el observador se encontraba en el instante t igual a 0, que es aquí, respecto a la posición en la que el observador se encuentra cuando percibe la segunda onda. Por eso entonces la distancia recorrida es b sub 0 por t'. Nos vamos a concentrar inicialmente en las dos primeras situaciones, desde la emisión de la primera onda hasta su recepción. Observe que estoy diciendo que la onda también se está propagando a una determinada velocidad, porque es un medio material en principio, aunque esto funciona con las ondas electromagnéticas en el vacío, pero en general pues podría ser un medio material. La cuestión es que la onda se está propagando a una cierta velocidad y la distancia que la onda recorre desde el momento en que es emitida hasta el momento en que es recepcionada por el observador sería esta distancia, que era L, más esta distancia que es b sub 0t. Repito, la distancia que hay desde el momento en que se emitió hasta el momento en que se recepcionó es esta distancia que hay aquí más este otro pedazo. La primera corresponde a la separación L, la segunda corresponde a la distancia recorrida por el observador. Entonces, esa distancia total que la onda recorre es L más b sub 0t. Escribámoslo aquí momentáneamente. Tendríamos L más b sub 0t. Esta distancia es la que está recorriendo la onda desde la fuente hasta llegar al observador. Pero por otro lado, recuerde que esa onda se mueve a una velocidad v. Y también, como es un medio homogéneo, a priori estamos asumiendo eso, es una velocidad constante. Por ende, la onda recorre esa distancia que en términos de su velocidad sería velocidad por tiempo. ¿Y qué tiempo? Pues el tiempo que le demoró en llegar hasta el observador. O sea que esto al mismo tiempo viene siendo igual a la velocidad de la onda por el tiempo. Esta ecuación vamos a llevarla abajo. Es claro que si nosotros despejamos el tiempo de esta ecuación, ese tiempo sería igual. Por un lado me quedaría L, y obviamente ese tiempo se sacó como factor común, me quedaría entonces en el denominador la velocidad de la onda menos la velocidad del observador. Voy a llamar a esta ecuación 1 porque la necesito de referencia para un cálculo posterior. Vamos a concentrarnos para la siguiente ecuación en los otros dos instantes. En el instante en la segunda onda es emitida y luego cuando esta segunda onda es recepcionada. Queremos mirar la distancia que la luz ha viajado. Es claro que esa segunda onda aquí se emitió, entonces tenemos esta segunda línea vertical, que es la de emisión, y se recepciona aquí. O sea que la luz ha viajado una distancia que sería esto, todo esto, que viene siendo este pedazo más este pedazo. Pero para encontrar este pedazo que tengo aquí, hay que tener presente que esta distancia que hay de aquí a aquí es L. Y usted puede observar que si a L le quita b sub s por tau, o sea, si a esto le quita este pedazo, le sobrevive este. Y este pedacito, que sería L menos b sub s tau, es este pedazo. Y esto más b sub 0 por t' sería la distancia que la onda viajó desde el momento en que se emitió, porque se emitió aquí, hasta el momento en que se recepcionó, porque se recepcionó aquí.
y al mismo tiempo es la distancia que la onda recorrió. Y nuevamente recuerde que la onda viaja a velocidad v, entonces la velocidad por el tiempo nos daría esa distancia. O sea que esto sería igual a la velocidad de la onda multiplicada por el tiempo transcurrido entre el instante en que se emitió y el instante en que se recepcionó. Si nosotros pensamos en el instante en el que se emitió la onda, que fue este instante, el tiempo transcurrido desde este instante hasta este instante sería t' menos tau. Por lo tanto, aquí tendríamos un tiempo transcurrido que correspondería a t' menos tau. Vamos a llevar esta ecuación también abajo. De forma análoga, vamos a despejar el tiempo de esta ecuación. Haciendo el despeje respectivo, tendríamos que t' viene siendo igual. Y esta ecuación vamos a llamarla ecuación 2. Ahora voy a pensar nuevamente en términos de tiempo, pero el tiempo que midió el observador entre el instante en que recepcionó la primera onda y el instante en el que recepcionó la segunda onda. Por los mismos argumentos que dijimos hace un momento, entonces ese tiempo sería t', que es el instante en que recepcionó la segunda, menos t, que es el instante en el que recepcionó la primera, teniendo entonces, y este tiempo lo vamos a llamar tau prima, por darle algún nombre. Observe que lo único que tenemos que hacer es restarle a t', t. Pero si usted observa las dos expresiones en las ecuaciones 2 y 1, si usted a t' le resta t, este término se va con este término porque son iguales, porque me va a quedar esto más esto menos esto. O sea que este con este se van a ir y el resultado correspondiente sería únicamente este término, b menos b sub s sobre b menos b sub o por tau. Vamos a definir unas dos cantidades que son básicamente unas frecuencias. Entonces definámoslas así. Entonces tenemos dos frecuencias, una que va a ser el número de ondas emitida en unidad de tiempo tau y la otra va a ser el número de ondas por unidad de tiempo tau prima. Es claro que son frecuencias, pero también es claro de nuestro esquema y por lógica que a pesar de que estamos diciendo que las frecuencias que se emiten y se perciben no van a ser iguales, la cantidad de ondas que está emitiendo la fuente es la misma cantidad de ondas que está recibiendo el observador, porque nuestro medio es homogéneo y no presenta propiedades de absorción, es decir, que entre esta posición y esta posición no hay nada que ocasione la pérdida de la energía de la onda, es decir, ninguna de las ondas emitidas se pierde. Todas las ondas que están siendo emitidas estamos asumiendo que están llegando hacia el observador. Por ende, la cantidad de ondas emitidas por la fuente es la misma cantidad de ondas que está recibiendo el observador. Bajo ese argumento o bajo esa suposición, nosotros podemos afirmar lo siguiente. La frecuencia f multiplicada por el tiempo tau, esto es número de ondas sobre tiempo multiplicado por tiempo, eso me da número de ondas. Entonces eso me va a dar el número de ondas que fueron emitidas por la fuente y eso debe ser igual al número de ondas recibidas por el observador, que sería entonces f' por tau prima. Y si usted gusta, pues puede corroborar en términos de unidades. Recuerde que la frecuencia es número de ondas sobre tiempo, multiplicado por tiempo da número de ondas. Lo mismo al lado derecho. Entonces tiene un número igual a otro número. Y el argumento que estamos dando es que las ondas emitidas en número es igual al número de ondas recibidas. Entonces puedo despejar la frecuencia con la que las ondas están llegando al observador. O sea, la frecuencia percibida por el observador sería entonces igual a tau
sobre tau prima multiplicado por f. Pero de la ecuación que tenemos aquí, miren que si usted escribe tau sobre tau prima, esto sería igual a b menos b sub o sobre b menos b sub s. Esto vamos a reemplazarlo acá abajo y tenemos finalmente para la frecuencia percibida por el observador. Aquí se puede observar claramente que f' y f no son iguales. Y no son iguales, pues existe un factor de proporción entre f' y f, dando lugar a una diferencia entre los dos valores. Por eso entonces es lo que afirmaba el postulado de Doppler. La frecuencia con la que un observador percibe las ondas es diferente a la frecuencia con que las ondas son emitidas. Esta es la ecuación Doppler y ella constituye ese efecto denominado el efecto Doppler. Antes de hacer un ejemplo, vamos a mirar un caso particular. ¿Qué sucede si la velocidad a la que se mueve el observador es igual a la velocidad a la que se mueve la fuente? Evidentemente, si estas dos cantidades se hacen iguales, este numerador será igual a este denominador y por ende esta cantidad sería 1. Así que bajo esa condición es que usted tiene que la frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida. Entonces la única manera en que las dos frecuencias son iguales es si la fuente y el observador se mueven a la misma velocidad y evidentemente en la misma dirección para que no haya cambio de signo. Porque también otra cosa que debo decir es que esta ecuación es totalmente general y considera la posibilidad de que la fuente y el observador se muevan en direcciones contrarias. Miren que nuestro argumento para llegar a esa ecuación la obtuvimos basados en el hecho de que tanto la fuente como el observador se mueven a velocidades constantes y los dos en la misma dirección. Pero en el caso en que ya sea que el observador se moviera hacia la fuente o la fuente se quisiera alejar del observador, simplemente lo que tendríamos que hacer en todas nuestras consideraciones es cambiar el signo correspondiente. Así que, por ejemplo, si el observador se estuviera moviendo hacia la izquierda, pues aquí iría un más. Lo mismo la fuente, aquí iría un más. Y también dependiendo de la posición de ellos, cambiaría el signo de la velocidad. Por ejemplo, si el observador no hubiera estado a la derecha, si no hubiera estado hacia la izquierda, pues la velocidad de la onda sería negativa. O sea que todas las posibilidades también caben dentro de esa ecuación. Los signos que usted tiene aquí no son limitantes. Los signos van a depender de la dirección que le esté imponiendo el problema, como veremos en un ejemplo que voy a hacer a continuación. Mas, sin embargo, en términos de este caso particular, para que las frecuencias sean iguales, usted necesita que este numerador y que este denominador sean iguales. Por ende, los dos objetos, tanto el observador como la fuente, tienen que moverse no solo con la misma magnitud de velocidad, sino que también en la misma dirección respecto a la onda, para que también la onda no cambie de signo. Nos dicen que el tono del silbato de una locomotora es de 500 Hz. Nos piden determinar la frecuencia del sonido que escucha una persona en la estación del tren si éste se está moviendo con una velocidad de 72 km por hora, pero en dos situaciones distintas. En una situación nos dicen que el tren se acerca a la estación y en el otro caso se aleja de la estación. Esquemáticamente, para el caso A tendríamos lo siguiente. De acuerdo al enunciado, el tren se mueve hacia el observador y es la fuente de ondas. Entonces la velocidad del tren sería v sub s. El observador está en el terraplén de la estación, tendría una velocidad 0 y las ondas se mueven hacia el observador con una velocidad v. Los datos son los siguientes. Tenemos entonces una frecuencia de 500 Hz, una velocidad de la fuente de 72 km por hora, una velocidad del observador de 0 km por hora y la velocidad de la onda, que es la velocidad del sonido, de 340 metros por segundo. Es claro también
que como las unidades de las velocidades son diferentes, lo más conveniente es pasar a alguna de los dos sistemas. Entonces voy a pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Volvamos a copiar la ecuación Doppler a la izquierda para tenerla de referencia. Lo primero que podemos hacer es cancelar esta porque el problema de entrada nos está diciendo que vale 0. Luego hay que tener presente los signos. Por un lado, pues las frecuencias por definiciones son positivas. Tenemos v, que es la velocidad de la onda, se está moviendo en la misma dirección hacia la derecha, por definición positiva. Entonces esa velocidad sería positiva, 340 sobre, nuevamente aparece v, 340, y es positiva porque de acuerdo a nuestra escogencia de direcciones, si de izquierda a derecha es positiva, la velocidad se está moviendo en ese sentido, de izquierda a derecha. Luego tenemos menos la velocidad de la fuente, que también va en el mismo sentido, o sea que tendríamos menos 20. Aquí no hay problema con las unidades porque esas unidades se van a cancelar, y luego tenemos la frecuencia, que son los 500 Hz. Por lo tanto, después de hacer el cálculo, la frecuencia con la que el observador percibe esas ondas es de... Observe que es coherente con lo esperado, porque yo les había dicho inicialmente que cuando la fuente se acerca al observador, la frecuencia con la que uno observa es mucho mayor que si se alejara. Entonces miramos que la emisión es de 500 Hz, pero la recepción tiene un valor mucho mayor, 531.25. Eso nos lleva a suponer que para el caso en que se está alejando, en principio deberíamos obtener una frecuencia menor a la que acabamos de encontrar, pero probemos. Entonces recordemos que para este problema el tren se aleja del observador. Esquemáticamente sería esto. La fuente, al alejarse del observador, va a implicar que ella va a tener una dirección contraria a la dirección que habíamos considerado en esta primera parte. Entonces hay que tener presente el signo que tenemos aquí y que debe considerarse en la ecuación de la frecuencia. La velocidad del observador sigue valiendo 0. Entonces, si procedemos a hacer el cálculo, tendríamos que f' es igual a la velocidad de la onda, que son los 340 metros por segundo, sobre la velocidad de la onda, que siguen siendo los 340 metros por segundo, pero mire que la fuente se está moviendo en dirección contraria, o sea que tendría un menos, que con el menos de la ecuación me va a dar un más. Y aquí habíamos dicho que estas son de 20 metros por segundo, multiplicando a la frecuencia original, que son los 500 Hz, dándome por resultado 472.2 Hz, corroborando lo que habíamos dicho inicialmente, que al alejarse la fuente del observador, la frecuencia percibida es menor que la frecuencia de emisión. Eso es, por tanto, efecto Doppler. Como último caso, vamos a analizar la situación en la que la velocidad de la fuente supere a la velocidad de la onda. Es decir, la fuente va a avanzar mucho más rápido que lo que lo hace la onda. Para ello vamos a considerar el siguiente esquema. Cuando la fuente se mueve con una velocidad v sub s, que es mayor que la velocidad a la que se está moviendo la onda, hace que los perfiles de la onda que nosotros dibujábamos inicialmente acá, que si bien son concéntricos respecto al punto en que son emitidos, mire que aquí, en esta situación, el dibujo particularmente se hizo para una onda que viaja más rápido que la fuente. Entonces, este lado particularmente hace que ninguna de las ondas se superponga a la otra. Sin embargo, como la fuente en el otro
en el caso que estamos considerando ahora, viaja más rápido que la onda, da lugar a que haya una superposición de esas ondas y la experiencia demuestra que el perfil o ese envolvente que las ondas generan forma un cono. Y digo cono y no triángulo porque recuerde que esto es un problema tridimensional y cada una de estas ondas que he dibujado realmente es una esfera. Entonces es una esfera concéntrica con el punto en el que se generó dicha onda, y al viajar más rápido la fuente que esas ondas hace que las ondas subsiguientes empiecen a superponerse. Con unos cálculos analíticos mucho más detallados y obviamente en un curso más avanzado se puede demostrar realmente que esto forma un cono. Y uno mira esto, por ejemplo, piense que esto es un barco o un bote y el bote se va moviendo a través del agua. Uno observa que el bote deja una estela similar a algo como esto. Suponga que está viendo este bote desde arriba, él se mueve en esta dirección con una cierta velocidad v y uno observa que las ondas que el bote va dejando tienen un perfil de este estilo. Entonces ahí, si usted ha observado eso o ha sido detallista y ha caído en cuenta de ello, usted está observando efecto Doppler, porque el bote se mueve más rápido que las ondas en el agua que él está generando. La velocidad del bote es más grande o es mayor que la velocidad de las ondas que él genera. Por ende aquí aparece efecto Doppler. Otro caso en el que uno mira efecto Doppler es el caso de los aviones supersónicos. Cuando un avión supersónico rompe la barrera del sonido, se generan ondas de este estilo y a estas ondas se les llaman ondas de choque porque son ondas mucho más energéticas, particularmente en el caso de la velocidad del sonido. Y un avión supersónico se observa que cuando supera la barrera del sonido deja una estela que tiende a tener esta forma. Lo interesante del caso del sonido también es que, por ejemplo, si usted es un observador, como la fuente está viajando más rápido que la onda sonora que produce, entonces usted mira primero pasar el avión y al rato le llega el sonido. Eso lo hace interesante y curioso, ¿no? Porque pues yo nunca lo he visto en persona, pero pues me imaginé cómo ha de ser la situación, ver pasar el avión, no sentir sonido alguno, y cuando el avión pasó, atrás viene el sonido, entonces usted siente el sonido y no solamente lo siente en términos sonoros, sino que realmente llega con bastante energía, que dependiendo de la distancia puede, por ejemplo, levantar algún objeto o hacerlo caer a usted. Suponga que yo mido la distancia entre este punto en el que emitió esta primera onda que está en rojo y este punto en el que ahora la fuente se está encontrando en un instante determinado. Si el tiempo transcurrido entre ese primer instante y ese otro instante es t, la distancia que la fuente habrá recorrido, pues es esta distancia que tenemos aquí y que sería la velocidad de la fuente multiplicada por ese tiempo. Al mismo tiempo, tenga presente que la onda ha recorrido esta distancia, que correspondería al radio de ese círculo rojo. Y ese radio valdría la velocidad de la onda multiplicada por ese tiempo. Observa entonces que tenemos un triángulo rectángulo, en el que tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto, y un cateto de quién. Vamos a llamar a este ángulo, al ángulo del cono, llamémoslo alfa. Y es claro, si miramos esa geometría, que seno de alfa sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, de donde podemos cancelar los tiempos y tener por lo tanto una ecuación para ese ángulo. La relación B sub S sobre B se le llama número de Mach. Recuerden que B sub S es la velocidad de la fuente, B es la onda sonora. Número de Mach se da cuando las
bueno, más bien, el número de Mach entero se da cuando las dos son iguales, ¿no? O son múltiplo una de la otra. Entonces, por eso en la práctica se habla de Mach 1, Mach 2, Mach 3. En el caso de los aviones supersónicos, uno lo mira en las películas, se hace referencia a eso. Entonces, cuando se dicen voy a Mach 1, o sea que va a una velocidad que es igual a una vez la velocidad del sonido, en el caso de un avión de estos. A Mach 2 sería 2 veces, Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido. Ya. Por ejemplo, suponga que le digan que un avión vuela con una velocidad Mach de 1.5. Entonces lo que le están pidiendo básicamente es determinar a qué velocidad realmente está volando. Entonces uno tendría que la velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido, que serían los 340 metros por segundo, que es la velocidad de la onda, debería ser igual a 1.5. Entonces ese avión estaría volando a una velocidad que equivaldría a 1.5 multiplicado por 340. Ese avión se estaría moviendo entonces a una velocidad de 510 metros por segundo.